Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Ada y en el video del día de hoy les voy a presentar el caso de la familia Van Breda. Antes de iniciar el video les quería comentar que si a alguno de ustedes les suena familiar este caso y en este canal, es porque este fue el primer video que yo llegué a grabar, el primer video que hice, que subí a esta plataforma, pero es uno de esos videos que ya no están en este canal por razones que ya les expliqué en videos anteriores. Pero la verdad, por algo fue el primer video que yo hice, el primer caso que llegué a hacer. Desde que leí este caso se me hizo muy interesante, me llamó mucho la atención y creo que sí merece una segunda oportunidad para estar otra vez aquí en este canal. Esperemos que con las modificaciones que le hice ahora sí no vaya a desaparecer. Pude haber subido el video original, el que grabé hace más de un año, porque este lo subí, si no me equivoco, fue en marzo o en mayo del 2020, fue cuando inicié este canal, entonces fue marzo o mayo del 2020. Pero pude haber subido este video y decidí no hacerlo porque, como les digo, quería modificarle algunas cosas para evitar tener problemas más adelante. Ahora sí, después de esta explicación, empezamos con el video. It was a cold-blooded murder. The violence was excessive. We have no explanation for what you did. You have displayed no remorse. Yet we have no explanation from you. Este caso ocurre en Sudáfrica el 27 de enero del año 2015, hace poco más de 6 años. Y cuando ocurre este caso, Sudáfrica no estaba viviendo su mejor momento en cuestión de seguridad. Tenían un índice de criminalidad bastante alto y este día, que era un día martes, 27 de enero, parecía que todos los miembros de esta familia, la familia Van Breda, habían sido precisamente víctimas de esta ola de crimen que se estaba viviendo. La familia tenía 5 miembros. Teresa y Martin, que eran los papás, ellos se habían casado en 1990. 2 años después de que se casan, tienen a su primer hijo, que se llama Rudy. 2 años después de él, tienen a su segundo hijo, que se llama Henry Cristo Van Breda. Y 4 años después, tienen a su única y última hija, que se llama Marley. Ellos eran una familia con dinero. Tenían propiedades valuadas en millones de dólares, sus hijos asistían a las mejores escuelas. En general, tenían una posición económica privilegiada. En ese momento estaban viviendo ellos en Sudáfrica, específicamente en una ciudad que se llama Pretoria. En estas ciudades donde habían nacido, donde habían crecido, donde habían pasado toda su vida, sus 3 hijos. Pero en el año 2006 ellos se tienen que mudar de Sudáfrica a Australia. En ese momento su hijo mayor Rudy tenía apenas 14 años, entonces sus otros 2 hijos todavía eran menores de edad también, entonces se tenían que ir todos juntos como familia a Australia. Cuando llegan, se mudan a una ciudad que se llama Perth y aquí pasan solamente alrededor de 5 años todos viviendo juntos. En el año 2011, Rudy ya tenía 19 años y era el primero de sus hijos que tenía que irse a la universidad. Él quería estudiar ingeniería mecánica y había encontrado una universidad que él creía que era la que a él le gustaba, que era la mejor opción para que él se fuera a estudiar, pero esta universidad no estaba en la misma ciudad donde estaba viviendo con sus papás, sí estaban a una distancia grande. Esta ciudad se llama Melbourne. Él se decide que esa es la universidad para él y que se va a ir a estudiar esa universidad y así lo hace en el año 2011. Como les decía al inicio, él es el que nace primero y 2 años después de él nace su hermano Henry. Entonces, 2 años después de que él se va, en el año 2013, ahora era el turno de su hermano Henry de también estudiar la universidad. Su hermano quería estudiar física. Él decide que va a seguir los mismos pasos que su hermano y que se va a ir a estudiar a la misma universidad. Entonces también se muda a la Universidad de Melbourne y como sus papás en ese momento se habían quedado en otra ciudad solamente viviendo con su hija menor, pero a su hija menor todavía le faltaban 4 años para irse a la universidad, ellos sentían que la distancia sí era grande y ellos tenían la suficiente libertad económica como para poder mudarse a otro lugar si así lo querían. Entonces compran una casa en otra ciudad que se llama Buderim y se mudan a esta ciudad. La casa que ellos compran era una casa bastante grande porque el plan de ellos, por lo menos hasta ese momento, era quedarse ahí por un periodo largo de tiempo. Querían también que tuviera suficiente espacio por si sus hijos querían visitarlos los fines de semana o en periodos vacacionales, que ellos también tuvieran espacio para quedarse ahí con ellos. Por eso se habían comprado una casa de este tamaño. Pero los planes de ellos cambian otra vez. Ellos cuando se mudan a esta nueva ciudad, a Buderim, habían sido tan solo meses después de que su hijo Henry se había ido a esa universidad, a la Universidad de Melbourne. Menos de un año después que se habían mudado a la nueva casa, como les digo, otra vez las cosas cambian para ellos. Sus planes eran quedarse a vivir muchos años ahí, pero las cosas no salieron así.
Resulta que su papá tenía varios proyectos. El proyecto que tenía en ese momento era el de una escuela. Por eso él también, digamos que trabajaba desde casa, por eso también tenía esta libertad en su trabajo de mudarse de ciudades. Este proyecto de esta escuela estaba en Sudáfrica, entonces él lo estaba manejando desde Australia. Pero decían que el proyecto sí desde un inicio era grande, pero estaba creciendo demasiado, entonces ya no le bastaba a él el tiempo para manejar las cosas desde donde estaba desde Australia, sino que tenía que irse otra vez a Sudáfrica y manejar las cosas desde ahí. La mamá Teresa apoya esta decisión porque toda su familia de Teresa estaba viviendo en Sudáfrica y ella tenía muchos años viviendo fuera de ese país, quería regresar, quería reencontrarse con la familia. Y su hija Marley, pues era menor de edad, entonces ella también se tenía que regresar con ellos. Y eso hacen. Menos de un año después que se habían mudado a la nueva ciudad en Australia, se tienen que regresar otra vez a Sudáfrica y esto lo hacen en enero del 2014. Cuando llegan aquí a Sudáfrica, llegan a una ciudad y a una casa temporal en lo que encontraban algo más permanente. Y esto no les tomó mucho tiempo, les toma tan solo un par de meses encontrar la casa que ellos estaban buscando. A pesar de que menos de un año atrás ellos habían gastado millones en la nueva casa que habían comprado en Australia, cuando llegan a este lugar donde encuentran su nueva casa, esto era en Stellenbosch, y el complejo residencial donde encuentran su nueva casa se llama The Salse Golf Estate. Este complejo residencial es un complejo residencial de lujo, donde las casas también están valoradas en millones de dólares. Y esto, como les digo, lo encuentran tan solo 2 meses después de que llegaron a Sudáfrica. Entonces se mudan a su nueva casa en marzo del 2014. Otra cosa que encontraron ellos y que fue uno de los factores más importantes para que ellos se fueran a vivir a este lugar, era que este lugar era uno de los más seguros para vivir en ese momento en Sudáfrica. Como les decía, en ese momento el índice de criminalidad era alto, entonces era uno de los factores que ellos estaban buscando, una de las cualidades que ellos buscaban, la seguridad. Este lugar tenía bardas altísimas que estaban electrificadas, tenía circuito cerrado, había patrullaje constante y solamente podías accesar a este lugar con un código de acceso que ellos te daban. Tenía diversas cualidades que lo hacían ver muy seguro, por eso ellos se habían decidido a irse a vivir aquí. Ya con un lugar estable donde vivir, pues empiezan a acoplar otra vez a su vida en Sudáfrica. El papá con sus proyectos, la mamá con su familia. Marley la habían inscrito ya nuevamente en la escuela y sus 2 hijos se habían quedado en Australia porque estaban estudiando en la universidad. 7 meses después aproximadamente de que habían llegado otra vez a Sudáfrica, su hijo Henry, que es el hijo del medio, les da la noticia que se va a tomar un año sabático. Les dice que ya no quería seguir en la universidad, que quería tomarse un tiempo para él, para ver si esto que estaba estudiando era realmente lo que él quería estudiar. Y su plan era que iba a regresar a vivir a la casa de sus papás. Y eso hace, él regresa en agosto del 2014. 4 meses después, en diciembre, su hermano Rudy, su hermano mayor, también regresa a la casa de sus papás, pero él solamente por el periodo vacacional. Él sí tenía que regresar otra vez a la universidad en Australia, él sí seguía estudiando. Están por primera vez en muchos años toda la familia reunidos y en su país natal, en Sudáfrica. Así que están aprovechando todo el tiempo que pudieran para hacer actividades juntos. Dijeron que las actividades que más disfrutaban hacer en familia eran actividades al aire libre. Era el mes de diciembre, pero en Sudáfrica es verano, entonces se la pasaban haciendo todo lo que pudieran hacer juntos, todas las actividades, porque supuestamente en febrero su hijo Rudy se iba a regresar nuevamente a la universidad en Australia. Y su hijo Henry, a pesar de que él ya no iba a regresar a la universidad, pues iba a dedicarse a hacer otras cosas, iba a aprovechar su tiempo. Y en esa ocasión lo que él iba a hacer es que iba a tomar un curso de buceo y este curso iba a ser en otra ciudad y lo iba a tomar en enero del 2015. Así pasan las semanas hasta que llegamos a la tarde del 26 de enero del año 2015. Este día todo transcurría como cualquier otro, con actividades cotidianas, nada fuera del ordinario. La mamá estaba en la cocina haciendo la cena. Henry y su papá estaban en la sala tomando vino, Marley se había ido a su cuarto a hacer su tarea, Rudy se había salido a correr porque a él le gustaba mucho hacer ejercicio. Una vez que llega Rudy, que era el único que estaba afuera, cuando él llega se ponen a cenar. Después de que disfrutan de una cena, cada uno se va a hacer sus actividades, la mamá se va a hablar por teléfono, Marley se va otra vez a su cuarto y el resto de la familia se sientan en la sala a ver una película. La película termina alrededor de las 9 de la noche. Cuando termina, cada quien se va a su cuarto a dormir. Marley era la única que dormía sola, los papás dormían juntos y los 2 hermanos dormían juntos. Los 2 hermanos se van a su cuarto y ellos no acostumbraban a cerrar la puerta del cuarto, así que solamente entran y apagan la luz.
Como todavía no tenían sueño, se ponen un rato en su celular a jugar. El primero que se queda dormido fue Rudy. Henry no tenía sueño, así que saca su computadora portátil, se pone a ver una serie de televisión. Cuando se da cuenta, ya habían pasado muchas horas, ya eran alrededor de las 3 de la mañana y todavía no tenía sueño, así que lo que decide hacer es apagar su computadora, poner sus audífonos, tal vez con un poco de música, tal vez podía conciliar el sueño, pero cuando estaba escuchando música le dan ganas de ir al baño. Se quita los audífonos los deja en la cama y solamente se lleva el celular al baño. Cuando ya estaba en el baño, dice que se pone a jugar un rato. Él otra vez no cierra la puerta, sino que la deja abierta y no enciende la luz porque pues llevaba su celular. Con el celular podía fácilmente ver qué era lo que estaba haciendo. Está jugando y después de un rato empieza a escuchar ruidos muy fuertes que venían de afuera del baño, pero que se escuchaban de adentro del cuarto que él compartía con su hermano. Enseguida se levanta de la taza y, como les digo que tenía la puerta abierta, se asoma hacia afuera, pero no entra al cuarto, sino que se queda entre el baño y entre el cuarto, digamos que en el marco de la puerta. Se asoma, se queda ahí y dice que puede distinguir la figura de alguien que estaba parado entre la cama de él y de su hermano. Estaba justamente en medio parado. Dice que no puede distinguir más porque todas las luces estaban apagadas, pero que podía más o menos distinguir que esta persona estaba como golpeando a su hermano con algo. No puede distinguir qué era y se queda por un rato sin saber qué era lo que estaba viendo, como que sin reaccionar, hasta que finalmente le salen las palabras, grita por ayuda. La primera persona que escucha estos gritos fue el papá. El papá entra corriendo al cuarto y enciende la luz. En el momento que enciende la luz es cuando Henry se da cuenta que esta persona, que estaba parada en medio de las dos camas, estaba vistiendo todo de negro, tenía pasamontañas, tenía guantes, no se le podía distinguir nada más que los ojos. Y el objeto con el que estaba golpeando a su hermano era un hacha. Lo estaba golpeando directamente en la cabeza. Puede ver que su papá entra corriendo al cuarto y se pone del otro lado de la cama, de donde estaba su hijo, es decir, frente al atacante. Y en ese momento, sin pensarlo, como que avienta su cuerpo para tratar de cubrir a su hijo, para tratar de protegerlo. El atacante lo golpea entre su espalda y su nuca y de un solo golpe hace que el señor caiga encima de su hijo y que no se vuelva otra vez a mover. Pero a pesar de que ninguno de los dos, ni Rudy ni su papá, ya se estaban moviendo, el atacante los seguía golpeando con esta hacha a los dos y mientras los estaba golpeando, supuestamente esta persona se estaba riendo. Cuando todo esto estaba ocurriendo, Henry seguía parado en el mismo lugar. Él no se podía mover, él estaba en shock, no sabía qué era, no podía como que procesar todo lo que estaba viendo. Su mamá, al oír toda esta conmoción, todos estos ruidos, sale de su cuarto y empieza a acercarse al cuarto donde estaba el atacante, con los hijos y con el señor. El atacante también escucha esto, escucha los pasos de alguien que se acercaba, entonces él sale del cuarto. Henry se queda todavía paralizado en el mismo lugar donde había estado todo ese tiempo. Había una pared que le tapaba la vista, así que él no puede ver qué era lo que estaba ocurriendo afuera del cuarto cuando salió el atacante, pero se cree que ese es el momento cuando esta persona estaba atacando a la mamá y a Marley, a la hija más pequeña. Después de un rato se dejan de escuchar cualquier tipo de ruidos y es ahí cuando Henry reacciona un poco y empieza como que a querer moverse, a querer salir del cuarto. No llega muy lejos, llega hasta el pie de su cama que estaba casi enseguida saliendo del baño. Cuando ya iba ahí, logra ver que el atacante viene de regreso otra vez al cuarto con la misma hacha en la mano y como que lo va a atacar. Levanta el hacha como que lo va a golpear y de hecho él hace esta representación, así que aquí les dejo el video de la representación que él hizo para que entiendan un poquito mejor. Entonces cuando esta persona intenta golpearlo con el hacha, Henry lo que hace es que le toma la mano y de alguna manera y de manera muy fácil se la logra quitar. Con la otra mano que tenía libre lo avienta hacia el pie de la cama donde estaba tirado su hermano y su papá, donde estaban heridos en ese momento. Dice que voltea tan solo por un momento la mirada hacia su hermano porque está escuchando que estaba haciendo sonidos como que se estaba ahogando con su propia sangre, pero casi inmediatamente regresa la mirada al atacante porque el atacante ya se estaba acercando nuevamente y que en ese momento esta persona ya tenía un cuchillo en la mano, que al principio él no había visto que tuviera un cuchillo, entonces no sabe realmente de dónde lo había tomado. Cuando esta persona ya estaba muy cerca, intenta clavarle, intenta herirlo con el cuchillo, entonces Henry le toma la mano.
Henry intenta golpearlo con el hacha, esta persona le toma la mano y están así forcejeando por un momento hasta que esta persona, el atacante, le dobla, digamos, la mano, le hace algo que le está causando mucho dolor en el brazo a Henry y él se da cuenta que él no va a aguantar mucho con ese dolor que está sintiendo, así que con las fuerzas que le quedaban, lo que decide hacer es golpearlo en la parte que pudiera del cuerpo con el hacha. La parte que logra alcanzar fue su hombro, lo golpea con esta hacha, casi al mismo tiempo que el atacante le clava el cuchillo en uno de sus costados. En el momento que le clava el cuchillo ahí, dice Henry que esa persona lo suelta e inmediatamente sale corriendo del cuarto. Es ahí cuando él se da cuenta de dos cosas. Una, tenía el hacha agarrada al revés, es decir, lo había golpeado, pero lo había golpeado con la parte que no tenía filo, no le había hecho ni siquiera daño a esta persona. Y la segunda es ahí cuando se da cuenta que tenía este cuchillo ahí. Dice que por la adrenalina realmente no lo había sentido hasta que voltea y ve que tenía el cuchillo ahí. Entonces se saca el cuchillo del cuerpo, lo deja ahí tirado en el cuarto y sale corriendo atrás de esta persona. Cuando va saliendo del cuarto, escucha que su hermano estaba haciendo sonidos, ve que se estaba convulsionando, pero aún así él sale corriendo atrás de esta persona porque se quería asegurar que no estuviera en la casa, que ya no hubiera peligro. Cuando llega a la puerta de su cuarto, logra ver como la silueta de alguien que estaba tirado en la puerta de enfrente, pero no logra enfocar bien su mirada, no logra distinguir de quién se trataba, porque al mismo tiempo estaba escuchando sonidos que provenían del piso de abajo. Entonces voltea hacia abajo y logra ver que era el atacante que iba bajando las escaleras, iba más o menos a la mitad de las escaleras. Como en ese momento él todavía tenía el hacha en la mano, decide aventársela para herirlo, para golpearlo, pero no logra golpearlo, no logra hacerle nada, el hacha queda incrustada en la pared. Después de esto empieza a correr atrás de él, pero se resbala y cae hasta el fondo de las escaleras. Cuando se levanta y empieza a voltear a todos lados, ya no logra ver a nadie, pero se dirige hacia la puerta de la cocina y se va hacia esta puerta porque era la única puerta que ellos dejaban sin seguro para que entrara la persona que les ayudaba a limpiar. Esta puerta sí estaba abierta, estaba de par en par, entonces se presume que era la puerta por la cual había entrado esta persona o estas personas. Sale de esta puerta, es decir, sí se asoma afuera y ve hacia los lados tratando de encontrar a esta persona que acababa de salir, pero no logra ver a nadie, a pesar de que habían pasado tan solo unos segundos de que esta persona supuestamente había salido por esa puerta. No logra ver a nadie. Vuelve a entrar a la casa y ese es el momento cuando se da cuenta que traía su celular en la bolsa de los calzoncillos o de la pijama que traía en ese momento y no se acordaba que cuando había estado en el baño jugando con él y escuchó estos ruidos, él la había puesto en esta bolsa, no se acordaba de eso. Entonces cuando siente que lo trae, lo toma, pero a la primera persona que le marca es a su novia y ella estaba viviendo en Australia en ese momento. A ella le marca primero por alguna razón, pero su novia no le contesta. Entonces, enseguida después de que la novia no le contesta, empieza a buscar el número de emergencias en el celular, porque dice que en ese momento él no se lo sabía o no se acordaba que se lo sabía, entonces lo está buscando. Al mismo tiempo que está buscando este número, está subiendo las escaleras para ver qué era lo que le había ocurrido a su familia. Una vez que llega a la parte de arriba de las escaleras, se da cuenta que esas siluetas que había visto cuando había salido del cuarto eran las de su mamá y las de su hermana. Su mamá en ese momento ya no se movía, ya no hacía ningún tipo de movimiento, pero su hermana sí se estaba moviendo todavía. Eso es lo último que él recuerda, porque enseguida después de esto, él se desmaya. Está desmayado por más de 2 horas y cuando se despierta, pues se siente desorientado. No sabe si lo que recuerda que ocurrió realmente ocurrió o si solamente se trató de un mal sueño, pero en cuanto despierta y gira su cabeza, voltea a ver hacia un lado y ve que todavía estaban ahí su mamá y su hermana. Su hermana todavía se movía, no estaba consciente, pero sí definitivamente seguía con vida. Él empieza a buscar su celular y entonces ve que estaba hasta el fondo de las escaleras. Cuando él se desmayó, se le cae de las manos y se había caído hasta el fondo de las escaleras. Va por él, vuelve a buscar otra vez el número de emergencias, lo intenta marcar un par de veces, pero por alguna razón las llamadas no entran. Entonces se va a la cocina para utilizar un teléfono inalámbrico que tenían ahí en la barra y es por este teléfono, a través de esta línea, que él marca el servicio de emergencias. Esta es una llamada muy larga, es una llamada que dura alrededor de 25 minutos. Él la hace un poco después de las 7 de la mañana y durante esta llamada a él lo ponen en espera en 2 ocasiones, una de ellas por 5 minutos. Se trataba de una situación de emergencia. Era una llamada que causa un tanto de desesperación porque al parecer la operadora no entendía muy bien lo que él estaba diciendo, no entendía su nombre o su dirección. Hicieron que repitiera todas las cosas en múltiples ocasiones. The street name is Huska Street. Okay, I'm not picking it up on the contact number that you're giving me. Okay.
Okay, tell me, what is the street name? My street name is Goske, or Goske. Okay. Goske. Goske Street. Goske. Yeah, G- in Stellenbosch. G-O-S? K-E, yeah. K-E. It's a street name. Yeah. I'm trying to check this. Hold on for me. Krijg je deze straat? No. Aangegeven is voor Okay. boterse If you just, okay, number 10 Alleman is just past my street. If you send an ambulance to Is it Anemoon of Alaman? Alleman, Okay, spel dat even mee gauw. En wil ik die opkrijgen? A-double-L, A-double-L, E-M, E-N, A-double-N. A-double-N. So Alleman met 2 N's. Okay, I'm not picking up that one. I'll make sure. Let me just write it here on the thingy. This is number 10, yeah? Alaman. Do you get any Alleman Street? No. Because if you send someone there, then I can meet them in the road before they Alaman get there. Street. Not Anemoon, it's Alaman. Yeah. Lo que escucharon, la parte que escucharon es que al parecer la operadora no podía encontrar la dirección que le estaba dando Henry como la dirección de su casa. Entonces él busca en su aplicación una dirección que sí apareciera y era justamente la calle de atrás. Entonces él le dice que si mandan a las ambulancias a la calle de atrás, él puede salir y decirles pues dónde estaba toda su familia. Pero al final, aunque la operadora dice que en el sistema que ellos tenían no podía encontrar la dirección que él estaba dando, al final sí mandan a la policía, sí mandan a las ambulancias a la dirección correcta, a la casa de Henry. Y cuando llegan aquí los servicios médicos, uno de los primeros paramédicos que llegaron ahí dijo que era una escena muy cruda, que las escaleras parecían una cascada de sangre. Lamentablemente, cuando ellos llegan ya no había mucho que hacer por 3 personas de la familia. En ese momento, al papá, Martin, a la mamá Teresa y al hijo mayor, Rudy, los declaran muertos en la escena. Los únicos sobrevivientes de esta masacre habían sido Marley y su hermano Henry. Marley apenas sobrevive. Ella tenía 5 golpes en la cabeza, tenía varios cortes en la yugular, además de múltiples heridas en todo su cuerpo. A ella la trasladaron inmediatamente a un hospital para que recibiera la ayuda médica que necesitaba y tiene que pasar meses en este hospital. Entre cirugías, entre fisioterapia, logra recuperar su habilidad motriz, su habilidad para hablar, pero el problema aquí, el inconveniente que tenían, es que ella sufría de amnesia retrógrada. Básicamente, y entre otras cosas, se caracteriza por la incapacidad de recordar eventos que ocurren antes de la lesión cerebral. Ella, recordemos que había recibido 5 golpes en la cabeza. Esto hizo que ella no pudiera recordar absolutamente nada de lo que había ocurrido esa noche. El único que recordaba y el único que fue capaz de dar su testimonio fue Henry Van Breda. Por eso todo lo que han oído, lo que han escuchado hasta este punto, es desde el punto de vista de Henry. Cuando ocurre este ataque a la familia Van Breda, había un grupo de personas que se hacían llamar Balaclava Gang y ellos vestían muy similar a la manera que había descrito Henry que vestía la persona que había visto atacando a su hermano. Por esta razón los empiezan a investigar como posibles responsables de lo que había ocurrido, pero muy pronto en la investigación los descartaron. Dijeron que nada concordaba con su modus operandi, que ellos tenían muchos casos donde sí habían participado ellos y estos casos se parecían entre sí. Pero al tratar de aunar el caso de la familia Van Breda, este no se parecía en nada. Para empezar, decían que ellos se dedicaban como que su foco principal era robar. Y en la casa de la familia Van Breda no se me han robado nada, absolutamente nada. También decían que cuando analizaron las huellas que habían encontrado en la casa y el ADN, no había ADN, no había huellas de nadie que no fuera de la familia. Por esta razón a ellos los descartan, pero esto también hace que se enfoquen en otra persona. Y decían que esta persona había tenido muchas inconsistencias en su declaración que le había dado a la policía. Por esta razón se empiezan a enfocar en Henry, el hijo de la familia. Se empiezan a enfocar en él como el principal sospechoso del ataque. La fiscalía empieza a preparar su caso y aproximadamente un año después de los hechos, esto es el 13 de junio del 2016, ellos ya estaban preparados, ya tenían todo listo para presentar cargos oficiales en contra de Henry, pero sus abogados de él le recomiendan que si él era inocente, lo mejor que él podía hacer era actuar como tal, que no se escondiera, sino que todo lo contrario, que antes de que ellos lo fueran a arrestar, pues que él se entregara de manera voluntaria para que el proceso avanzara más rápido, pero también para que acabara más rápido. Y este día, el 13 de junio, es cuando él se entrega.
No pasa ni siquiera un día en la cárcel porque al día siguiente que él se entregó, se presenta en la corte, le leen los cargos, le dan su fianza, él sí puede pagar su fianza, entonces sale en libertad para esperar el día de su juicio. El día de su juicio llega menos de un año después, el 4 de abril de 2017. Cuando empieza el juicio, él se estaba declarando no culpable y aquí es cuando por primera vez tanto el público en general como los medios escuchan de la propia voz de Henry lo que supuestamente había ocurrido esa noche. La fiscalía argumentó y demostró varias cosas. Para empezar, decían que la seguridad del lugar donde ellos vivían no era nada fácil de burlar. Tenían sensores, tenían alarmas, tenían cámaras de seguridad y dijeron que no se había detectado nada fuera del ordinario, nada que demostrara que alguien ajeno al complejo había entrado ahí, porque la posibilidad de que alguien que viviera dentro del complejo los hubiera atacado nunca se presentó como tal. Entonces se creía que alguien ajeno ahí hubiera entrado y los hubiera atacado, pero decían que no se había registrado ninguna actividad sospechosa. También dijeron que dentro de la casa ellos no habían encontrado huellas de pisadas, no habían encontrado huellas dactilares, nada que demostrara que alguien ajeno a la familia hubiera entrado. La vecina de ellos dijo que alrededor de las 10 de la noche ella escuchó gritos muy fuertes que venían de la casa de la familia Van Breda. Supuestamente Henry había dicho que alrededor de las 9 de la noche la película ya había terminado, entonces para las 10 de la noche cada uno de ellos ya estaba en su cuarto. No había nadie que estuviera abajo en la sala o que estuviera en la casa sosteniendo una discusión a gritos, pero asegura la vecina que a las 10 de la noche ella escuchó esos gritos que venían de la casa de la familia. Uno de los detalles más importantes fue el hacha y el cuchillo que usaron para atacar a la familia. Y esto era porque estos pertenecían a la familia, estos estaban dentro de la casa y eso los reconoció la persona que les ayudaba a hacer la limpieza. Entonces, para ellos, eso quería decir que la persona que hubiera entrado a atacar a la familia entró sin absolutamente nada, entró buscando en la casa qué podía utilizar para atacarlos. Decían que si esta persona hubiera entrado directamente a querer matarlos, querer herirlos, atacarlos, se hubiera llevado un arma con él. Si la persona quería entrar a robar solamente, ¿por qué no se había robado nada? Decían que en la puerta de la cocina, supuestamente es la que se había utilizado para entrar a la casa, enfrente de la puerta de la cocina estaba una mesa pequeña y en esta mesa había computadoras, había relojes, había joyería que se habían quitado ese día, estaba la bolsa de Teresa con tarjetas, con dinero, pero no se habían robado nada. Alguien había entrado, había pasado por todo eso y ni siquiera había tomado nada, sino que se había ido a la casa a buscar armas con que atacar a la familia. Familia que ni siquiera estaba haciendo ruido porque todos estaban dormidos menos Henry. Henry estaba en el baño, pero dice que no tenía ni la luz prendida ni estaba haciendo ruido. Entonces entra directamente a atacarlos, pero no lleva ni siquiera un arma para hacerlo. Esto era algo que ellos no podían entender y que no se podía explicar en la corte. Sobre las heridas que tenía Henry en su cuerpo, dijeron que estas parecían como que él mismo se las hubiera hecho. Decían que eran demasiado superficiales y que además seguían un patrón muy recto. Él estaba describiendo el forcejeo que había tenido con el supuesto atacante y decían que estas heridas y lo rectas que estaban no concordaba con el forcejeo que habían tenido, que parecía que se las había hecho como a una misma distancia, con la misma profundidad, la misma velocidad. Entonces no concordaba para ellos lo que él estaba describiendo con las heridas que él estaba presentando. Además decían que si estas heridas las comparaban con los otros miembros de la familia, que habían sido mortales para la mayoría y para su hermana habían sido casi mortales, las de Henry eran casi inexistentes. También él había dicho que mientras atacaban a su hermano y a su papá, él estaba parado todo el tiempo en la puerta del baño, más hacia dentro del baño que hacia el cuarto, pero él estaba parado en esa puerta. Cuando a él le revisan el cuerpo, él sí tenía salpicaduras de su papá y de su hermano, sí tenía esta sangre de ellos y era porque supuestamente había estado en el mismo cuarto mientras los atacaban, pero decían que no podía ser así, que él no podía estar parado donde él decía que estaba porque alrededor de la puerta y del marco de la puerta, donde supuestamente estaba, no estaban estas salpicaduras. Entonces, las salpicaduras no llegaron tan lejos hasta donde él decía que había estado parado. Y si sí hubiera estado ahí, estas salpicaduras deberían estar también alrededor de la puerta, alrededor del marco, y no era así. Con esto ellos decían que él debió de haber estado parado mucho más cerca del ataque de lo que él decía desde un inicio. También decían que su actuación, esta actuación que había tenido del supuesto altercado con el atacante, decían que parecía una coreografía, que decían la fiscalía y expertos que llevó la fiscalía, que en una situación de estrés no puedes recordar exactamente los movimientos que hace tu cuerpo y qué movimiento sigue a qué movimiento, pero que Henry sí podía decir perfectamente
cuál mano había utilizado primero, cuál mano había seguido, qué movimientos había hecho. Podía decir todo con lujo de detalles, pero había otras cosas del caso que él no recordaba, como ciertas horas, ciertas posiciones donde él estaba parado y demás, pero esto sí lo podía decir con exactitud. Decían que parecía como que él lo había ensayado lo suficiente como para representarlo después en la corte. El supuesto desmayo que él había tenido de 2 horas decían que era su excusa, que él había utilizado como para modificar la escena a su favor. Creían que ese es el tiempo que él se tomó para modificar la escena, para limpiar ciertos objetos. Creían que dentro de los objetos que él había limpiado estaba el hacha, porque él aseguraba que él sí la había tomado, que había golpeado al atacante, que se la había aventado, pero supuestamente cuando la analizan no encontraron huellas de Henry en ella, a pesar de que él dijo que él sí la había tomado. Encuentran ADN de él y de su hermano Rudy en la regadera. Creían que tal vez había intentado lavar algún objeto que haya utilizado para atacar a su hermano. También un experto hizo la anotación de que todos los patrones de sangre, cuando llega la policía y llega la ambulancia y llegan todas estas personas, a él le toman fotos de las heridas que tenía, de la sangre que tenía en su cuerpo, y todo indicaba que la sangre que él tenía, los patrones de sangre, todos iban hacia abajo. Toda la sangre que le hubiera caído en el cuerpo, ya fuera de él o de sus familiares, se había secado hacia abajo, como que él hubiera estado parado todo el tiempo mientras se secaba. Decían que el problema con esto era que él decía que después de que tiene este altercado con el atacante, sale corriendo a ver si esta persona se había ido de la casa, regresa y es ahí cuando se desmaya. Pero no pasa mucho tiempo de esto, es decir, la sangre todavía estaba fresca en su pecho cuando él se desmayó. Dijeron que si él se hubiera desmayado en la posición que hubiera sido, un poco de lado, acostado, la posición que hubiera sido, la sangre se hubiera secado en esa dirección. Pero no, toda la sangre que él tenía en su cuerpo se había secado hacia abajo. Esto para ellos quería indicar que él estuvo parado todo el tiempo, por eso decían que no creían que él se hubiera desmayado. El cuerpo de su hermano Rudy no se encontró en la cama donde él fue atacado, sino que lo encontraron cerca del baño, y decían que no había manera que él hubiera sobrevivido al ataque más allá como para que él por su propio pie se hubiera levantado y hubiera terminado desfalleciendo en donde lo habían encontrado. Creían que alguien había movido el cuerpo, pero Henry aseguraba que él no había tocado a su familia, ni siquiera los había ido a ver después de que se había desmayado, porque se va a hacer la llamada al servicio de emergencias, después espera al servicio de emergencias, pero dice que él no los había tocado. También encontraron una cobija, una colcha encima de la sangre que estaba produciendo su hermano. Entonces decían que se veía claramente que alguien la había puesto después de que se produjera la sangre, porque la sangre estaba abajo. Y esta cobija, esta colcha la habían puesto arriba de ella. Alguien había estado en la escena, alguien estaba tratando de manipular la escena y decían que tenía que ser alguien que había estado dentro de la casa, y el único dentro de la casa en ese momento después de los ataques era Henry. Sobre la llamada al servicio de emergencias, hacían notar que él se veía muy calmado, que la llamada llevaba 25 minutos y que no se escuchaba que Henry estuviera desesperado para que la ayuda le llegara a su familia. Incluso llevaron a la operadora que atendió esa llamada, y la operadora aseguraba que ella había escuchado una risa. Dice que ella escucha que después de que le pregunta a Henry que qué tipo de heridas tenía su familia, que ella escucha que él se ríe. Okay, what kind of injuries is there? My family and we were attacked by a guy with an axe. Was an it axe? Unconscious it is. unconscious, huh? Yes, and bleeding from the head. Okay. Después de escuchar esto, que ella creía que era una risa, dice que ya no toma la llamada en serio porque pensó que era una llamada de broma, aunque Henry con relación a esto dice que no, que él nunca se rió, que él dijo por favor en inglés, pero ella asegura que escuchó una risa. También dijeron, y esto según la propia declaración de Henry, dijeron que antes y después de que él llamara al servicio de emergencias, él nunca le presta primeros auxilios a su familia. Él había visto el estado en que estaban, y a pesar de que él en ese momento sabía que por lo menos su hermana se estaba moviendo, dice que una vez que terminan la llamada al servicio de emergencias, él se sienta en la cocina a fumar. Una vez que termina de fumar en la cocina, se sale a la puerta principal, sigue fumando, solamente esperando a que llegaran los servicios médicos, pero nunca hizo nada por ayudar a su hermana a pesar de la situación en la que ella se encontraba en ese momento.
Sus dos declaraciones también habían cambiado. En su segunda declaración había añadido detalles que ayudaban más a su caso y que apoyaban más la versión de que había sido este grupo, los de Balaclava Gang, los que los habían atacado. Incluso ahora decía que no se trataba de una sola persona, sino que había más de 2 personas dentro de su casa, o por lo menos 2 personas que él se acordara. Y por último, hacían notar que supuestamente él a la primera persona que le había intentado marcar había sido a su novia alrededor de las 4:24 de la mañana, y casi 3 horas después, alrededor de las 7:15, es cuando marca al servicio de emergencias. Cuando termina con el servicio de emergencias, vuelve a intentar marcarle a su novia. Estas llamadas o no entran o ella no contesta, pero no se logra comunicar con ella. Pero para ellos esto demostraba que él no tenía empatía por su familia o por lo que les había ocurrido. Él prefería aprovechar su tiempo en ese momento para marcarle a su novia en lugar de subir con su hermana y ver que estuviera bien, ver en qué podía ayudar, porque él todavía podía estar de pie, pero su hermana apenas ya estaba consciente. Para esto ellos demostraba esta falta de preocupación que él sentía por su familia y por el estado en que ellos se encontraban en ese momento. Cuando le toca el turno a la defensa, ellos decían que había cosas que la fiscalía había presentado que en lugar de hacer a Henry parecer culpable, lo hacían parecer inocente. Por ejemplo, decían que el hecho de que él sí tuviera salpicaduras de sangre de su papá y de su hermano era porque él estaba en el mismo cuarto de ellos dos cuando estaban siendo atacados. Decían que solamente tenía una sola gota de sangre de su mamá en el talón y creían que esto era porque cuando él le quita el hacha al atacante, en ese momento el atacante ya supuestamente había golpeado a su mamá con esta hacha. Entonces, cuando él se la quita, este objeto ya tenía la sangre de su mamá, y cuando él la levanta para querer golpear a esta persona, tal vez esa es la manera en que una gota de sangre de su mamá cayó en su talón. Dijeron también que él no tenía ni una sola gota de sangre de Marley y tampoco había sangre de Marley en el hacha. Esto apoyaba la versión de que él decía que había habido más de una persona dentro de la casa y tal vez esta otra persona ataca a su hermana con otro objeto. Cuando salen corriendo de la casa se llevan este otro objeto, por eso no lo habían encontrado ahí dentro de su casa. Y decían también que el hecho de que no hubieran encontrado ADN o sangre de Henry en ninguno de los miembros de su familia, también esto indicaba que él no había estado cerca de ellos. Sobre el hecho de que él sí tuviera salpicaduras de su papá y de su hermano y no estuvieran en la puerta como había dicho la fiscalía, decía que esto podía ser simplemente porque él no sabía dónde estaba parado, que pudo haber estado parado más cerca de lo que él recordaba, que sí era posible, que él estaba en shock y que no recordaba exactamente la posición de su cuerpo en ese momento. También decía que no habían encontrado huellas dactilares porque supuestamente los atacantes llevaban guantes. Decían que no habían encontrado huellas de pisadas de alguien ajeno a la familia porque no habían analizado todas las huellas, habían analizado alrededor de 35 de ellas solamente. Y decían que el ADN que habían encontrado en la regadera de él y de su hermano no habían sido porque él hubiera lavado algún objeto que hubiera utilizado para atacarlos, sino porque cuando ellos se bañaban les gustaba rasurarse y cuando se rasuraban en ocasiones se cortaban y tal vez de esa manera el ADN había llegado ahí. Sobre el hecho de que supuestamente no se hubiera escuchado ninguna actividad inusual en el perímetro del lugar, dijeron que no era así, que alrededor de las 3:37 de la mañana sí se había encendido una alarma del perímetro, pero que en ocasiones estas se encendían cuando había vida salvaje o vida silvestre alrededor, entonces no le habían puesto suficiente atención porque no se había encendido ninguna otra, pero más o menos a esta hora es la hora del ataque. También sobre lo que dijo la vecina de que había escuchado estos gritos a las 10 de la noche cuando supuestamente la película había acabado a las 9, Henry simplemente dice que puede ser a las 9, pudo haber sido a las 10, que él no recordaba las horas exactas de a qué hora había terminado la película y que lo que ella había escuchado probablemente era la película que estaban viendo la película de Star Trek, pero que su papá les había comprado un nuevo sistema de sonido, entonces como ellos querían probarlo, lo querían estrenar, lo habían puesto a todo volumen, entonces pudo haber sido la película lo que ella estaba escuchando. Dice que no recordaba exactamente las horas, que él solamente había dado horas exactas de lo que había ocurrido porque a él básicamente lo habían obligado a que las diera, que le estaban preguntando y le estaban insistiendo que tenía que decir horas exactas, posiciones exactas, pero que él no sabía exactamente cuándo había ocurrido. Llevaron también a una especialista que había analizado a Henry y esta persona dijo que Henry sufría de convulsiones tónico-clónicas y esto podría explicar su desmayo de 2 horas. También dijo que después de que a las personas les da un ataque de este tipo, ellos generalmente se sienten aletargados, que se les limitan las habilidades cognitivas.
Además, también estos ataques podían explicar sin problema alguno actitudes que se catalogan como inusuales o actitudes que una persona no tendría si estuviera exactamente en la misma situación, pero no hubiera tenido estas convulsiones, no hubiera sufrido un ataque de este tipo. Decían que puede ocasionar mente borrosa y también puede explicar la voz de Henry en la llamada al servicio de emergencias. Esta voz tan calmada que ellos creían que parecía como que no le preocupaba. También dijeron que él desde niño había tomado terapia de lenguaje porque era tartamudo y en sus terapias le habían dicho que si sentía la necesidad de tartamudear tenía que hablar lento y calmado. Por eso había utilizado este tono de voz con la operadora, porque en situaciones de estrés dijo que él todavía tartamudeaba y había decidido hablar de esta manera con ella para que ella lo entendiera mejor, para que la ayuda llegara más rápido. Además dijo también que él tenía dificultad entendiendo el acento de las personas que vivían ahí cuando trataban de hablarle en inglés. Y también las personas tenían dificultad entendiendo su acento australiano. Entonces, como él sabía que él estaba en estado de pánico y que si se presentaba así en la llamada no lo iban a entender, por eso había decidido prender un cigarrillo, fumarlo y marcar al servicio de emergencias para sentirse un poco más relajado. La diferencia en sus declaraciones, en sus dos declaraciones, las explicaron porque él dijo que la primera vez que él declaró, la persona que le estaba tomando la declaración no hablaba muy bien inglés. Entonces esta persona solamente estaba parafraseando lo que él estaba diciendo y dice que él sí notó a la hora que le dan esta hoja para que firmara, que él sí nota estas diferencias en lo que él había dicho, que sí nota faltas de ortografía, faltas de redacción, sí nota que los detalles que él había dado no estaban plasmados ahí, pero aún así decidió firmar porque dice que él ya estaba muy cansado, que ya habían pasado muchas horas y todavía lo tenían ahí en la estación declarando. Dice que también que ya estaban usando como tácticas para hacerlo declarar que él era culpable, que se lo habían llevado a un lugar, a un cuarto que estaba muy frío, lo habían dejado ahí solo por horas, que él solamente estaba en ropa interior porque le habían quitado su pijama y sus calcetines para analizarlos porque tenían sangre. Entonces dice que él tenía hambre, que tenía frío, además habían pasado muchas horas, todavía estaba en estado de shock por lo que acababa de ver, sabía lo que le había pasado a su familia, que los detectives que entraban ahí le hablaban con palabras muy fuertes diciéndole que no le creían lo que él decía que había ocurrido y también le decían que su hermana Marley ya había despertado y que había dicho todo lo que había pasado esa noche. Lo que querían hacer era que él se declarara culpable, por eso él había decidido firmar esa declaración para salir de ese lugar. Dice que nunca le leyeron sus derechos, de que él podía permanecer en silencio, de que tenía derecho a asesoría legal, a que un abogado estuviera ahí con él. También dice que ellos le insistían mucho en que diera a detalle las cosas, que tenía que decir exactamente a qué hora se habían ido a cenar, a qué hora había terminado la película, a qué hora había entrado al baño, todos los detalles que él pudiera dar. Por eso era la diferencia en sus declaraciones, porque él dice que él no se acordaba y él les decía que no se acordaba de lo que había ocurrido exactamente, pero ellos le insistían que tenía que dar detalles específicos, por eso los había dado, pero que realmente no eran los detalles ciertos, sino que eran detalles como para que ya lo dejaran ir en ese momento. También dice que cuando lo llevan con el doctor a que le revisara las heridas que él tenía, a él desde un inicio le preguntaron si querían que le hablaran en inglés o qué idioma quería que hablaran para comunicarse con él, y él les dice que él prefería que hablaran en inglés con él. Aún así dice que cuando llegan con el doctor a revisar las heridas, el detective le pregunta en su idioma al doctor que si había alguna manera de que en el reporte dijera que él se había provocado estas heridas, y que el doctor le contesta también en su idioma que iba a ver lo que podía hacer, a pesar de que él les había dicho que él se sentía mejor si hablaban en inglés porque era su derecho y ellos podían hablar inglés, pero aún así decidieron no hacerlo enfrente de él. Pero él sí entendía lo que estaban diciendo porque su mamá también lo hablaba, su papá, su familia. Él simplemente no se sentía cómodo hablándolo, entonces él sí entendía lo que estaba ocurriendo, pero él no les deja saber eso. Él no les dice que él hablaba también ese idioma y que podía entenderlo. Ellos supusieron que no lo entendía porque venía de Australia. Aún así, la defensa dice que ahí es donde se violaron muchos derechos. El juicio dura un total de 63 días y tardan un año para darle su veredicto. Esto lo hacen el 21 de mayo del 2018. Lo encuentran culpable de todos los cargos, pero en ese momento se lo llevan al área médica de la prisión porque lo estaban tratando por epilepsia y también por depresión. 2 semanas después de esto, el 7 de junio, es cuando ya le dictan sentencia. Le dan 3 cadenas perpetuas por la muerte de su mamá Teresa, su papá Martin y su hermano Rudy. Le dan 15 años por el intento de asesinato de su hermana Marley y le dan 1 año por obstrucción a la justicia. Una vez que le dan esta sentencia es cuando ya finalmente se lo llevan a la prisión. Es una prisión que se llama Portsmouth.
Durante el juicio dejaron claro que el motivo para ellos no era importante, que si la fiscalía podía demostrar que Henry era el culpable o era la única persona que hubiera podido cometer ese crimen, ellos no tenían que demostrar el motivo. Y lo cierto es que jamás se pudo demostrar y no se presentó ni siquiera. Hubo varias teorías que surgieron. Dijeron que en una tal vez iban a desheredar a Henry porque había dejado la universidad, que él estaba metido en drogas y que tal vez ese había sido el motivo. Pero varios familiares, por parte de mamá y de su mamá y de su papá, varios familiares desmintieron estas teorías. Incluso la hermana de la mamá de Henry, que era su tía, ella ha sido una de sus mayores defensoras. Henry vivió con ella después de que ocurren estos hechos hasta cuando se le dicta sentencia. Y ella ha dicho que no hay manera que Henry le hubiera hecho a su hermana o a su cuñado o a la familia, que no hay manera que ella la puedan convencer que la persona que ella conoce sea la misma persona que están tratando de presentar en corte. Y eso es todo lo que les tengo yo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.